Ok, en esta segunda parte del video les estaré mostrando cómo decoré este pasamontañas de Catrina. Uno de los materiales que vamos a estar utilizando serían estos diamantes, ideal que sean así planos por la parte de atrás, así se les va a hacer más fácil pegarlos al pasamontañas. También vamos a utilizar una pistola de silicón, una sombra de cejas o de ojos que sea así, un tono café, un pincel, ideal que sea así, plano y redondo en la parte de arriba. Y otra cosita serían estos ganchitos para colocar las rosas y así se puedan quitar y poner en el pasamontañas. Bueno, ahora sí comencemos con la decoración. Ok, vamos a comenzar por la nariz. Como pueden notar, esta nariz es triangular y tiene las puntas un poco redondas. Y lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico. Yo lo hago de esta manera. Con mis dos deditos envuelvo el hilo y hago una especie de X, luego introduzco en el medio y hago la primera cadena. Luego vamos a ir haciendo puntos bajos alrededor de este anillo. Ya tengo el primero, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro el anillo con la hebra más corta, lo ajusto muy bien. Y por cierto, acá estoy usando un hilo de algodón más delgado y un crochet de 2.5 milímetros. Voy a posicionar esta hebra de color para ir marcando las vueltas. Pueden usar también un marcador de puntos como mejor les parezca. Y en la segunda vuelta vamos a comenzar haciendo un aumento triple, es decir, vamos a hacer 3 puntos bajos en un mismo punto. Aquí ya tengo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo, otro aumento triple, uno, 2 y 3. En el siguiente voy a hacer un punto bajo, en el siguiente un aumento triple, 1, 2, 3. Y por último, que es en este punto que me queda acá, sería un punto bajo. Ahora en la vuelta número 3 voy a comenzar haciendo un punto bajo, y en el siguiente hago un aumento triple. Y 3. Ahora sigo tejiendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y vuelvo a repetir un aumento triple. 1, 2 y 3. Y continúo haciendo un punto bajo, el segundo y el tercer punto bajo, y repito otra vez un aumento triple en ese mismo punto. Y terminamos de tejer esos 2 puntos bajos que nos quedan. Y eso sería todo. Hasta acá terminamos nuestra naricita. Miren qué bonito queda. Y súper fácil de hacer. Les recomiendo que usen una lanita o un hilo que sea así delgadito para que se vea delicada la nariz. Esta que yo estoy utilizando es de 2 hebras. Y como observaron, ya retiré el marcador de puntos. Acá voy a cortar hilo para esconderlo. Yo voy a estar utilizando mi aguja y preferiblemente que sea punta fina, ya que esto asegura mejor el hilo.
Ahora, para nivelar bien esta parte, nos vamos a saltar el primer punto y en el segundo vamos a introducir la aguja. Luego pasamos por donde salió el hilo, justo en el medio, y tratamos de ajustar poco a poco. Y miren, queda mucho mejor así y no se nota como un quiebre entre el borde. Luego lo que queda es esconder todas esas hebras sobrantes y pegamos con silicón caliente la nariz. Cuando pegué la nariz yo me puse el pasamontañas y traté de chequear bien que quedara justo en el medio de mi nariz. Así que pueden hacer eso para que les quede bien posicionado. Y ahora vamos a comenzar a hacer la parte de los ojos, que eso va tejido. También pueden usar el mismo hilo que usé para la nariz, un hilo delgado, y quedaría algo así. Entonces yo les voy a explicar con el otro ojito. Y en este caso voy a estar utilizando el hilo delgado que les había comentado, pero lo voy a poner doble para que este punto bajo quede más pegadito. Entonces vamos a hacer un nudo deslizado de esta forma. Ahora vamos a posicionar el crochet en este punto. Voy a acercar un poco más y voy a enganchar el crochet, pero este crochet lo voy a cambiar. Este fue el que utilicé para el pasamontañas y voy a estar utilizando el mismo que agarré para la nariz, de 2.5 milímetros. Entonces engancho en la hebra de atrás, traigo el hilo justo donde está el nudo deslizado y con la hebra larga esta voy a hacer una cadena al aire. Luego no vayan a apretar mucho el punto para que se les haga más fácil y quede más sueltecito. Voy a hacer en ese mismo punto, justo allí, un punto bajo. Ahora en el siguiente, tomando la hebra trasera, voy a hacer otro punto bajo. En el que le sigue voy a hacer lo mismo. Y eso es todo, o sea, vamos a ir bordeando todo el ojo con puntos bajos. Importante tomar la hebra de atrás para que quede como un relieve afuera. Y seguimos repitiendo esto hasta completar esta vuelta. Listo, ya por acá casi termino, estoy tejiendo el último punto bajo y ahora en la cadena que hicimos al aire, que fue esta, vamos a hacer un punto deslizado de esta manera. Hacemos una cadena al aire. Luego en el primer punto bajo de la vuelta anterior vamos a volver a enganchar para hacer puntos bajos alrededor de toda esta vuelta, sin aumentar ni disminuir. Simplemente tejemos todos los puntos hasta completar toda esta vuelta. Y esto sería todo, o sea, vamos a hacer 2 vueltas. Y ahora ya cuando terminen esa vuelta, que es la segunda, cortamos la hebra y vamos a esconder con nuestra aguja lanera. Lo vamos a hacer tal cual como les he explicado. Nos saltamos el primer punto y en el segundo es donde vamos a introducir la aguja lanera. Y luego donde sale la hebra larga, justo en el medio vamos a introducir la aguja. Ya lo último que queda es esconder toda esa hebra larga alrededor de esas vueltas que hicimos en color negro. Ok, ahora sí vamos a comenzar con mi parte favorita. Ya yo pegué estas que están por acá y les voy a explicar cómo pegar las demás. Como les dije al principio, lo ideal es que sean de estas que son planas en la parte de atrás, ya que se van a pegar muy bien. Pero bueno, si no llegas a conseguir de estas, inténtalo con otras que puedas comprar. También puedes utilizar los colores que más te gusten. Yo usé estos porque fueron los que conseguí. Y también las formas, porque estas piedritas vienen en diferentes formas. Así que voy a comenzar a pegar para que vean cómo lo hago.
Lo primero que les voy a recomendar es que cuando vayan a posicionar los diamantes tengan el pasamontañas puesto para que ubiquen bien donde quieren que quede, y luego ya después se lo quitan. Pueden también marcarlo con un lápiz de estos que son para ojos, puede ser blanco o un color clarito que no se note tanto, y ya después empiezan a posicionar tal cual como lo estoy haciendo yo acá en cámara. Una herramienta que los puede ayudar muchísimo es una pinza, ya sea de cejas, de pestañas. Miren, una pinza así. Y ustedes lo que hacen es rellenar y pegar. Así puede ser una opción. O con sus deditos. Lo malo es que se pueden quemar un poco porque es silicón caliente. A menos que lo hagan con silicón frío, pero después tienen que dejarlo secar muy bien para que no se vaya a soltar. Otra cosita es que primero hagan un ojo y vean más o menos la altura en donde van cada uno para que quede el otro igual, así tal cual como lo estoy haciendo yo acá. Miren, con la pinza es súper genial porque queda más preciso y no se queman. Y un tip que les voy a dar es que cuando agarren los diamantes con la pinza no aprieten tanto para que no se les vaya a soltar. Traten de agarrarlo, o sea, no tan flojo pero no tan duro tampoco, como intermedio para que no se les suelte. Y les voy a poner esto en cámara rápida porque es el mismo proceso, o sea, no tiene nada difícil, solamente tienen que ir repitiendo y claro, calculando para que quede igual al otro ojo. Y por acá les voy a dejar un ejemplo. Miren, con el dedo sería así, echan su peguita, y si primera vez que usan pistola de silicón, háganlo nada más en el medio para que no se vayan a quemar y posicionan, ya que con esta forma de diamante, como es puntiaguda, es más difícil con la pinza. Ahora sí les voy a hacer la explicación de cómo utilizar la sombra café. Lo primero que vamos a hacer es ponernos el pasamontañas y tomar un poquito de sombra, muy poquito, y a la altura de nuestros labios, justo en la mitad de nuestros labios, vamos a hacer una línea recta, muy suave, que no se note mucho la sombra, es solamente para marcar la parte de la boca. Volvemos a tomar un poquito y vamos a ir remarcando así con la sombra. Si les queda muy oscura la sombra en el pincel, agarren una hoja o una servilleta y descargan el color, como para que quede más suavecito y no se vea tan oscuro. Luego de esto, que ya vean que está bien marcada la parte de la boca, vamos a subir en forma diagonal, así, haciendo como una curva ya cuando lleguemos a los pómulos. Miren, de esta forma subimos poco a poco. No importa que no se marque al principio, porque si lo hacemos muy oscuro desde el principio, ya después no lo van a poder aclarar. Entonces mejor de menos a más, y ahí ustedes van graduando como la tonalidad. Suben y luego se ponen hacia el pómulo así como en línea recta. Bueno, así tal cual como lo ven en pantalla. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Hacemos una línea diagonal, luego giramos un poquito y nuevamente hacemos una línea recta en la parte del pómulo. Y listo, ya por acá tenemos nuestra línea guía y vamos a hacer el borde negro. Voy a estar utilizando un hilo de algodón de 3 hebras y voy a bordearlo de la siguiente forma. Ok, donde tengo el crochet es hasta donde llegó la sombra, pero voy a empezar a hacer el borde de la boca con negro más arriba, para que quede como a la altura, sí, como más allá de los ojos, que se vea un poco más grande la línea. Entonces lo que hacemos es enganchar el hilo, luego de esto vamos a hacer punto deslizado. Entonces vamos a ir haciendo punto deslizado, guiándonos de toda esa sombra que hicimos. Por cierto, para hacer el punto deslizado yo estoy utilizando un crochet de 4 milímetros. Por cierto, como ya les había comentado, este es un hilo de 3 hebras y el crochet que estoy ocupando en esta parte es de 4 milímetros. Esto lo estoy haciendo para que quede más suelto el punto deslizado y no quede tan apretada la parte de la boca.
Y ya lo que queda es guiarnos con esa línea guía de la sombra que hicimos hasta llegar al otro extremo de la boca. Y este sería el resultado. Miren qué bonito queda. Ahora voy a hacer la parte de la boca y voy a esconder estos hilos, así que vamos a seguir con la explicación. Ahora vamos a utilizar este hilo que fue el mismo de la nariz, que es de 2 hebras, y simplemente vamos a hacer unas puntadas como va haciéndole los dientes. Entonces con nuestra aguja lanera vamos a ir haciendo de menos a más y después de menos, o sea, el tamaño de esas puntadas. En la primera, que la voy a comenzar como a esta altura, voy a hacerlo un poco más pequeño. Voy a comenzar desde aquí y como dejando el mismo espacio de abajo y el mismo espacio de arriba. Miren, de esta manera. Entonces ahí ustedes calculan que quede como el mismo espacio que divide esa línea. Y pasan al otro extremo de una para hacer la otra línea. Miren, así quedaría. Ahora vamos a estirar un poco. No lo ajusten tanto para que no quede tan apretado, porque si no después se va a esconder entre el tejido. Y calculamos igual con la otra y pasamos al otro extremo de una vez sacando la aguja, y esta vez vamos a hacer la línea más grande. O sea, esas dos van a quedar pequeñas y ya se va a ir como poniendo más grande la línea de esta manera. Y volvemos a calcular como el mismo espacio que tenemos abajo y el mismo espacio arriba, que sería como a esta altura. Ustedes pueden contar los puntos también, yo lo estoy aquí haciendo como al ojo. Y volvemos a sacar al otro extremo para volver a hacer la otra línea, que quede del mismo nivel. Porque estas que le siguen ya van a tener el mismo tamaño. Entonces ahí yo me guío con las que tengo al lado. Y esto sería básicamente lo que tenemos que hacer hasta llegar al otro extremo. Traten de que sea como acorde al mismo espacio, que queden al mismo nivel. Miren, esto lo tienen que hacer con mucha paciencia porque yo lo desarmé muchas veces porque no me coincidía. Pero ya por acá me gustó como ya quedaba el espacio, quedaba como más armonioso. Y si notan, ya como a esta altura yo debería ir reduciendo como está del otro lado. Entonces aquí ya voy a posicionar la aguja como a esta altura para terminar de hacerlas más pequeñas. Perfecto, ahora vamos a utilizar otra vez la sombra, tomamos bastante producto y comenzamos a pintar en todo el borde de la línea. Solamente en esta parte es donde vamos a poner el color más fuerte. Rellenan muy bien todo ese borde, solamente esta parte, no la de abajo, solo acá. Y hacemos lo mismo del otro lado. Concentramos el producto justo en el borde, lo más que podamos, que quede bien oscurito. Y luego de tener bien el producto ahí concentrado, con ese mismo vamos a bajar. O sea, no vamos a agarrar sombra para difuminar por abajo. Con ese mismo producto vamos a bajar la sombra para que se vea el degradé. Porque si ustedes agarran sombra ahorita y lo llevan hacia abajo, se va a ver una línea muy fea. O sea, se va a marcar demasiado. Entonces, preferiblemente háganlo así. Y comienzan a bajar y a difuminar. Por eso es que les recomiendo este pincel, porque es bueno para difuminar bien
Y si nuevamente necesitan más producto, agarran y siempre lo descargan arriba, justo en el borde, y ya después lo van bajando. Lo van bajando. Lo estoy haciendo donde no tengo sombra, es para como que retirar un poco de producto, que no quede tan fuerte, y voy bajando. Entonces ya saben, si quieren colocar más sombra, lo pueden hacer, pero igualmente en el borde. Ya después lo van difuminando con ese mismo que ya tienen en el borde para que quede más clarito. Y ahora, cuando ya tengan los dos lados listos con la sombra negra, lo que vamos a hacer es pintar esa línea blanca que se hace justo ahí entre la línea negra y la sombra café. Entonces vamos a ir rellenando poco a poco. Igual no me queda mucha sombra negra, pero de todas maneras está tapando ese borde blanco, que es lo importante. Así que ustedes con la sombra negra lo que van a hacer es eso, tratar de tapar todo ese bordecito. No vamos a bajar con la sombra negra, solamente lo vamos a posicionar ahí, entre ese borde negro y la sombra café. Ya cuando terminen de utilizar las sombras, con un papel van a ir como limpiando el exceso de sombra, tal cual como lo acaban de ver. Y estas hebras las vamos a esconder. Pueden esconderlas dentro de los bordes que hicieron justo por acá. Pueden pasar esta del otro lado y luego hacen un nudito. Ajá, ya básicamente tenemos listo el pasamontañas, pero llegó la parte donde le vamos a dar más vida a este pasamontaña de Catrina, y es por estas hermosas rosas. De verdad que son súper fáciles de hacer, me encantaron, son del tutorial de mi amiga Maye, así que les voy a dejar toda la información para que vayan a hacerlas. También les voy a dejar acá en pantalla el usuario de Instagram de Maye para que puedan ver todas las flores tan bonitas que hace, y abajo en la descripción es donde voy a dejar el link para que puedan acceder al paso a paso de estas rosas. Ahora bien, les voy a estar explicando cómo poner los ganchitos de manera de que no los vayan a pegar, sino que los ajusten directamente con el alfiler. Entonces vamos a utilizar una pinza de estas que son para bisutería. Agarramos un ganchito, obviamente, de estos. Ok, ahora con esta pinza vamos a ir como desenrollando el alambre del alfiler. Le damos la vuelta completa tal cual como lo ven acá en pantalla, poco a poco también, para no deformar la forma que ya tiene de por sí, porque una vez que vayamos a introducir esto en el tejido, luego vamos a volver a hacer esa misma forma, lo vamos a volver a enrollar como estaba originalmente. Enganchamos muy bien dentro del tejido y lo vamos a girar todo por completo, de manera de que en la parte de la cabecita donde engancha la punta quede hacia abajo, justo como lo van a ver ahorita. De esta forma, que quede justo allí, y luego aquí es donde vamos a volver a hacer la forma original que tiene este ganchito. Entonces lo vamos a enrollar, porque si ustedes no enrollan esta parte del alambre, luego no va a calzar con la cabecita que tiene del otro lado. Ahora ya podemos enganchar porque quedó totalmente enrolladito y va a calzar perfecto del otro lado.
Y yo en lo particular siento que de esta manera queda más asegurado el ganchito dentro del tejido, pero si se les complica simplemente pueden pegarlo con silicón caliente. Miren, aquí ya lo estoy adaptando al pasamontañas y así tienen esta opción de quitarlo y ponerlo. Yo en total hice 5 rosas negras y una roja, así que esta fue la opción que yo encontré más bonita para mí, pero si a ustedes les gusta con menos o más, pueden hacerlo. Ya aquí estaba viendo cómo se veía y me gustó. Bueno, gente linda, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Si este contenido ha sido de gran valor, no olvides darle un like, suscribirte y compartirlo, que eso me ayuda un montón para llegar a más personas que les gusta tejer. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao.